Bienvenidos a esta mesa del debate. Hoy nos acompaña Javier Rupérez, ex embajador en Estados Unidos, Andrew Smith, analista del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres y miembro de la Konrad Adenauer Institute. Bienvenidos. A mi izquierda tengo a Marta González Isidoro, analista del Minerva Institute, también es un think tank especializado en defensa y seguridad, y a Ramón Pérez Maura, director de opinión del debate. Hoy nos reunimos para hablar del único tema, porque el único tema en estos días, en estos tiempos que corren, al final es Donald Trump. Titulamos esta mesa con estas palabras que son un poquito significativas: amigos, enemigos y Trump. ¿Hacia dónde va el mundo? Pues esa es la primera pregunta que nos planteamos. ¿Hacia dónde va el mundo con Trump, este regreso de Trump, Javier? Bueno, primero pueden pasar muchas cosas, de manera que... Pero yo creo que hay que hacer dos tareas, ¿no? Una, procurar definir la situación con claridad, ¿no? Y dos, procurar definir también las opciones con claridad, ¿no? La situación muy complicada. Yo creo que, sin ser exagerado, pero lo que estamos contemplando es la ruptura del orden internacional que habíamos ido viviendo mal que bien. No digo yo que el mundo fuera perfecto desde 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y naturalmente eso trae toda una serie de consecuencias muy graves, ¿no? Porque en el fondo ese mundo, ese orden internacional es el que, y vuelvo a repetir con todos sus defectos, nos había privado de una tercera guerra mundial. En ese momento entramos en un periodo de incertidumbre total. Segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues en la medida de lo posible recuperar lo mejor de ese orden internacional basado en un respeto a las normas internacionales, al derecho internacional, basado en un respeto a la democracia, basado en un respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, que es el mundo que, con todas sus imperfecciones, está definido en la Carta de las Naciones Unidas, está definido en el Acta Final de Helsinki, está definido en todos los escritos, todos los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, que son los que han configurado ese mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que significa, desde ese punto de vista, las cosas que están haciendo los Estados Unidos bajo la presidencia de Trump y tomar las medidas correspondientes, que yo creo, y adelanto también a una, digamos, si se quiere, una simplificación, pero corresponde a la Europa occidental, democrática, el tomar todas las medidas para hacer todo lo posible para que ese mundo internacional, ese orden internacional siga existiendo. Yo iría por ahí. Andrew, Javier acaba de decir que estamos barajando la expresión Tercera Guerra Mundial, que es la que le reprochó, entre otras cosas, Donald Trump y su vicepresidente Vance a Zelensky el viernes en el Salón Oval de la Casa Blanca. ¿Tú crees que Europa está a tiempo de tener un papel protagonista en este escenario que ha descrito Javier? Estoy de acuerdo con el embajador en sus puntos generales, pero estamos en un momento especialmente complicado porque las tres potencias hegemónicas del planeta, China, Rusia y Estados Unidos, son potencias revisionistas que no quieren conservar el sistema existente. La única potencia, la única estamento que apoya el sistema vigente es la Unión Europea, que no es ni siquiera un Estado, es solo una organización regional con 27 Estados y serios problemas de liderazgo, capacidad y voluntad política. La pregunta que me haces es si hay un riesgo de Tercera Guerra Mundial. Siempre lo ha habido, y sobre todo en épocas de tensión y en conflictos, ya sean en Asia, Oriente Medio, Cuba o Europa. En este caso, el error puede ser de que hay un elemento nuclear en la confrontación, en la guerra de Ucrania, en las cuales dos potencias hegemónicas y dos secundarias, Gran Bretaña y Francia, tienen armamento nuclear y ante su falta de pegada convencional pueden recurrir a la escalada en cualquier momento y por supuesto el riesgo siempre existe. El reloj de los Atomic Scientists se ha acercado un poco más a la medianoche, es el famoso reloj que se acerca a la medianoche cuando estamos cerca de la guerra, pero no estamos ni en DEFCON 2 ni en DEFCON 3 en la OTAN y parece ser que la alerta rusa
sigue en su nivel que llaman ellos 4, la Stavka 4. Por lo tanto, el riesgo todavía es bajo, pero no es unlikely, como se dice. Luego, el problema de Europa es que está a tiempo. Esa es una buena pregunta. Estuvo a tiempo. Todavía está a tiempo. Lo que ha pasado en Londres el fin de semana pasado es que Starmer y Macron han ganado un poco de tiempo para que Zelensky apure sus opciones y posiblemente tratar de seguir con Estados Unidos enganchado a la seguridad europea. Pero ese tiempo se está acabando, puesto que Europa parece ser que no le suena el despertador y no acaba de despertarse. Hace poco, mal y a destiempo. Europa hoy ha habido un comunicado de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, diciendo que, con la cara además un poco desencajada, el plan de Europa de defensa tiene que tener como meta, como objetivo, como horizonte 800.000 millones de dólares, de euros en este caso. ¿Quién es el interlocutor de Trump ahora mismo en Europa? ¿Quién ejerce el liderazgo en Europa? Porque ahora mismo estamos viendo, acaba de decir Andrew, que la reunión de este fin de semana en Londres con Starmer y con Macron, pero recordemos que Reino Unido se fue de la Unión Europea y aparece que es el que está tomando las riendas de esta crisis. Entonces, ¿quién ejerce el liderazgo? ¿Quién puede ejercer el liderazgo de verdad en Europa? Pues en este momento, paradójicamente, es Gran Bretaña, que es un país que está fuera de la Unión Europea, pero que ha apostado por barajar esta crisis de una manera lo más racional posible dentro de lo irracional que se está conduciendo el presidente Trump, que por otro lado ya avisó desde el año pasado que esta situación iba a ocurrir. El problema o la cuestión es que los europeos no terminamos de creernos en mayo del año pasado que Trump podía ganar las elecciones para un segundo mandato y que después de ganar las elecciones incluso iba a cumplir aquello que en su programa electoral lleva, que es el MAGA, el Make American Great Again. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se traslada a lo físico ese programa tan amplio y tan difuso? Pues lo que significa es que Estados Unidos quiere volver a ser la potencia, si no hegemónica, lo más importante dentro de ese orden internacional que está en revisión, como el embajador ha mencionado muy bien, que está surgiendo un orden internacional que todavía no sabemos cómo se va a configurar, pero en el que hay tres potencias, como bien apuntaba Andrew, que son China, Rusia y Estados Unidos, con otra potencia más que ahí está, la India, que podría ser un factor de impulso, y otras revisionistas pequeñas, regionales, como son Irán o Turquía. Y en este ámbito, en este momento, Europa es un actor que no es un actor político global, porque, como bien han mencionado los dos ponentes anteriores, efectivamente somos una organización supranacional que estamos conformadas por estados nacionales que tenemos diversos, tenemos cuestiones en temas de defensa no siempre coincidentes, intereses nacionales no siempre coincidentes. ¿Vamos a hablar con una sola voz ahora? Es una oportunidad. Veremos. Yo creo que el presidente Trump, acostumbrado como nos ha tenido la legislatura anterior, o lo que estamos viendo, cómo se está comportando en Oriente Medio con el tema de Gaza y con el tema del fin también de la guerra en Oriente Medio, yo creo que está intentando subir el escalafón hasta el punto de subir la negociación hasta máximos para lo que se llama en defensa escalar para desescalar. En ese sentido, nos daría un respiro a los europeos si somos capaces de establecer un marco común de prioridades. El problema es que no estamos acostumbrados a tener una defensa común
con intereses comunes propios, nacionales, estratégicos de bloque, y sobre todo que el peso económico del mantenimiento del posconflicto en Ucrania es superior a lo que nosotros los europeos, por mucho que incrementemos los gastos de defensa, que va a ser es irrealizable que podamos subir ni siquiera al 2%, no ya te digo al 3,5%, podamos asumir el coste de lo que supone la reconstrucción de la post-Ucrania en el caso de que Ucrania acepte el plan de paz que los europeos, de forma alternativa, le presentemos a Estados Unidos y Estados Unidos lo acepte. Yo quería también, en la pregunta anterior que habías hecho, Carmen, a ver, no hay un líder europeo, punto, no lo hay, en este momento ninguno. Pero tampoco veamos la reunión de Londres del domingo por la tarde como una reunión europea. Bueno, ahí estaba Canadá, ahí estaba Turquía, en fin, es bastante más que una reunión europea. Y una reunión motivada por algo que nunca hubiéramos creído, que es que a las 48 horas de un acto en la Casa Blanca, de urgencia se reúnen todos los aliados históricos de Estados Unidos para tomar la posición contraria a la que acaba de tomar Estados Unidos. Eso tiene una importancia enorme. Eso no podíamos imaginar de ninguna manera que pudiera ocurrir. ¿Que los ha liderado el Reino Unido? Bueno, sí, vale, pero probablemente esta reunión ha tenido bastante más impacto que la del Elíseo de hace una semana, ¿no? Es que sí, hace una semana, las dos del Elíseo, una telemática además. Sí, la segunda fue telemática. Bueno, aquí probablemente el Reino Unido, quien tuvo, retuvo, y tiene capacidad de liderar esta contestación, pero esa contestación que todavía no sabemos en qué se va a traducir, no hay concreción ninguna. En 24 horas ya tenían discrepancias con Francia respecto a cómo vamos a actuar. O sea, esto lo que demuestra es que no hay nada, pero que sí hay alguien que ha dicho, oiga, hay que ponerse a ello. También nos demuestra que dos instituciones como la OTAN y la Unión Europea en este momento están bastante fuera de juego. Entre otras cosas, porque el mando supremo militar de la OTAN siempre es un americano y en este momento no puedes contar con que vas a tener tropas americanas para nada si la OTAN tiene que intervenir. La OTAN no puede sustituir a Estados Unidos, aunque probablemente lo inteligente sería no desarticular la OTAN y crear otra cosa, porque eso es complejísimo, llevaría décadas. Lo que habría que hacer es lo que hay, aprovecharlo y darnos cuenta de que hay que estructurar una nueva defensa a lo largo de bastantes años sin los Estados Unidos, una defensa autónoma. Trump no quiere a la OTAN, por lo tanto, seamos conscientes de ello y que habrá que buscar dentro de la OTAN una nueva estructura, una nueva composición. Trump no quiere a la OTAN y Elon Musk tampoco quiere a la OTAN, ni quiere a Naciones Unidas. Elon Musk ha salido anoche diciendo, no, es que Estados Unidos tiene que salir de la OTAN y tiene que salir de Naciones Unidas. Entonces, este nuevo orden mundial del que estáis hablando, donde además ahora no se sabe bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y un presidente de Estados Unidos con un gabinete en el que tiene un poder el hombre extraordinario, el hombre más rico del mundo, que ni siquiera tiene un cargo oficial. ¿Cómo lo analizáis? ¿Qué lectura hacéis de esto? Estamos contemplando un espectáculo realmente lamentable y enormemente preocupante, ¿no? Porque la pregunta no es, digamos, no hay respuesta. ¿Cuál es el planteamiento estratégico de Trump? Únicamente los negocios. No le interesa absolutamente nada más desde el punto de vista personal y desde el punto de vista nacional. Transfiere su planteamiento personal al planteamiento nacional. Y lo estamos viendo todos los días, es decir, ¿por qué se entiende con Putin, no? Hombre, a estas alturas de la película, que los Estados Unidos se alíe con el país que en el fondo no es que sea el heredero, sino prácticamente la continuación de la Unión Soviética, para plantear toda una serie de opciones que prácticamente acaban con lo que es la paz en la Tierra. ¿Cuál es el planteamiento? Es únicamente el negocio. El Elon Musk realmente alcanza unos niveles ya de ludibrio público absolutamente incompatibles con cualquier tipo de noción
civilizada de los comportamientos nacionales e internacionales. Estamos contemplando una historia realmente muy grave, ¿no? Porque si volvemos al tema de Ucrania, ¿no? ¿Qué es lo que está pactando Trump con Putin? Pues está pactando básicamente una cosa, que es la incorporación de las tierras que ya están ocupadas por Rusia a Rusia. Cosa que también, es decir, el momento en que resulta que el agresor es premiado, tenemos exactamente la repetición de lo que pasó en 1938 con Hitler en Múnich, exactamente lo mismo. Y eso nos lleva a la Tercera Guerra Mundial, porque al fin y al cabo los sinvergüenzas siempre aprenden, ¿no? Toman nota y inmediatamente lo hacen. La verdad es que esa es la situación que en este momento tenemos. Hay un dato, y creo que también tenemos que tener en cuenta para no asustarnos demasiado, es decir, todo dependerá en gran medida de la fortaleza, de la contundencia y de la claridad con la cual la Unión Europea, que al fin y al cabo es la única alternativa, muestra toda una serie de alternativas para decir por aquí no vamos. Y, digamos, reconozcamos también que Trump no es un profeta, Trump se equivoca. Es decir, el tema de los aranceles está ya creando toda una serie de efectos negativos sobre la misma economía americana que ya se había producido en su primer mandato. Y por otra parte también hay toda una serie de reacciones que no tienen sentido. Es decir, ¿qué duda cabe que en este momento, desde el punto de vista defensivo en Ucrania, hay un tema central, en Ucrania y en cualquier otra parte, que es los temas de información? Más que los tanques, más que los aviones, más que los disparos, es los temas de información. Y eso sí lo tienen los americanos. Y eso lo tendría que aprender la Unión Europea. Pero, digamos, en la medida en que efectivamente todos estos movimientos vayan montando contundencia de respuesta, el negociante, al fin y al cabo, también tomará nota, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos entrando, en cualquier caso, sean cuales sean las decisiones finales, estamos entrando en un terreno que no está conocido, que no es conocido y que es muy peligroso y en el cual tenemos que agarrárnosla para efectivamente responder como hay que responder. Marta hablaba antes de que no deberíamos llamarnos a sorpresas y tener ningún tipo de impacto frente a lo que está haciendo Trump, porque ya lo había dicho en campaña. Y yo tengo la sensación que en campaña dijo unas cosas, pero que nadie imaginó que fuera a adoptar esta postura tan excesivamente del lado de Putin. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se alía de esa manera incondicional? Una mesa de negociación sabemos lo que es, como las normas de Harvard, las ha roto todas. O sea, de entrada le ha dicho a Putin, te lo doy todo y ahora voy a sentarme con Zelensky, al que ha humillado a un extremo impensable. ¿Por qué se alía de esa manera tan incondicional Trump con Putin? Porque en el fondo está pensando que quiere que rompa ese acuerdo estratégico con Xi Jinping y cree que va a poder así arremarlo hacia su lado. ¿O por qué? ¿Por qué, Andrew? Bueno, estoy de acuerdo con los otros ponentes de esta tertulia, pero me gustaría subrayar que posiblemente estemos leyendo mal la habitación, como le pasó a Zelensky en su reunión en Washington. El modelo de Trump es la revolución MAGA y su héroe es el presidente McKinley, en una era en la cual nadie pagaba impuestos en Estados Unidos y se financiaba por aranceles y creación de riqueza. Segundo, su modelo de aquella época, y también trasladado ahora, como bien han dicho, es que el multilateralismo está acabado y las relaciones internacionales van a ser transaccionales y bilaterales. La óptica de la reunión en Londres ha sido clara. Los principales puestos han sido para los Estados miembros y Van der Leyen y el secretario general de la OTAN han sido marginados a la esquina por no abstraerlos completamente. Putin y Trump han exigido que las relaciones entre ellos no tengan nada que ver con multilateralismo, ostracismo de la OTAN, ostracismo de la Unión Europea, ostracismo de las Naciones Unidas, ostracismo de la Unión Africana y otros organismos regionales. Y luego también creo que se está no entendiendo muy bien la posición británica. La posición británica fue claramente explicada el jueves en Nueva York, en Washington,
cuando se reunió Starmer con el presidente americano y básicamente reafirmó a los americanos diciendo: vamos a intentar solucionar este problema que tenemos, que no es tu problema principal, porque entendemos que tu problema principal es las relaciones con China y resetear tu relación con Rusia. Y de esto Ucrania forma una pequeña parte de resetear. Se está hablando de contratos en el Ártico, de renovar el Nord Stream, de tierras raras por todas, pesca, rutas marítimas, etc. Y Ucrania es parte de toda esa gran negociación que tienen en mente los americanos con rusos y posiblemente chinos. Y los británicos han dicho: nosotros, si hay que elegir entre el continente y el océano, siempre elegiremos el océano, pero vamos a ayudar, como siempre, a solucionar este problema. Y está clarísimo en las ópticas que hubo, en que lo intentaron el domingo pasado, y al final yo estaría muy preocupado si fuera Zelensky, porque saliste de la reunión, primero, con una amenaza existencial, de que o firmas un tratado malo y desequilibrar que te proponen los americanos y los rusos, o sigues luchando con unos aliados que lo único que te ofrecen son buenas palabras, más promesas, y te mandan a tomar el té con el rey y Camila como gran premio o posiblemente como despedida de tu paseo por el marco internacional. Se ha visto, yo lo he visto un poco como posiblemente la despedida de Europa de un líder, porque están pidiendo los americanos claramente que con Zelensky no les gustaría llegar a un tratado. Hoy se ha visto esta mañana cuando han cancelado y pausado la ayuda, y están pidiendo elecciones y están ya hablando de Poroshenko, Klitschko, Zaluzny como posibles alternativas, de que las guerras la empieza un líder y las puede acabar otros, que es exactamente la agenda que tiene Vladimir Putin en Moscú. Trump está haciendo del portavoz de Putin prácticamente, porque es lo que pedía Putin. Pero tú, Ramón, querías advertir algo sobre eso, porque a mí me interesa también algo que parece anecdótico, pero que no lo es, tú lo has dicho, la reunión del otro día en el Salón Oval, con ese ensañamiento por parte de Vance y del presidente de Estados Unidos con Zelensky, cuando Zelensky sí llevaba el documento de rendición, entre comillas, porque iba a firmar ese documento, que es el 50% de explotación no solo de las tierras raras, sino de los hidrocarburos, de todo lo que salga por debajo del subsuelo. Entonces, hacía falta ese circo que montaron para humillar. Si pudiera, solo un segundo, perdone. Sí, tenía el documento firmado, pero utilizó lo que se llama una técnica que es brinkmanship. Decirle a un hombre de negocios que está a punto de comprar el edificio y luego decir que quiere cambiar el color del edificio. Él ya había dicho antes de ir que él quería una garantía de seguridad. Sí, lo dijo todos los días. Pero los americanos le dijeron que no. Y él insiste claro, que sí. Evidentemente, si decimos el contrato tiene que tener unas condiciones y el otro dice que no, pues evidentemente no hay contrato. Eso pues atente a las consecuencias de no firmarlo. Claro, pero es que así de simple. O sea, yo discrepo, Andrew, de lo que acabas de decir, porque creo que lo que el Reino Unido ha hecho, como decía antes, es inédito. O sea, convocar con 48 horas como reacción a lo que ocurrió en el despacho Oval de la Casa Blanca, y no precisamente para apoyarlo, sino todo lo contrario. El gesto que tú nos valoras de que después de que Keir Starmer el jueves en la Casa Blanca le diera la carta personal del rey Carlos III invitando a Trump a una visita de Estado, que ya hizo una en su anterior presidencia, que el domingo el rey recibiera al hombre que acababa de ser humillado por Trump, me parece que son gestos que en la diplomacia tradicional, que a lo mejor ya no vale para nada, pero la diplomacia tradicional tenían mucho peso y significan algo. Yo creo que estamos desnudos porque no tenemos un líder en este momento, pero creo que es muy relevante lo que vivimos el otro día, porque por primera vez demuestra que sabemos que no tenemos los medios, estamos hablando de que hay que tenerlos, vamos con 40 años de retraso, y lo único que no me puede sorprender es que Trump esté haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer, porque en su presidencia anterior también se creían que no iba a hacer la mitad de las cosas que había dicho que iba a hacer y las hizo prácticamente todas. O sea,
Trump tendrá muchos problemas, pero que cuando dice que va a hacer algo en política lo hace, creo que es algo de lo que no se le puede acusar, porque efectivamente es así, disparates, pero los hace, porque lo ha dicho que lo va a hacer. Yo creo que hay un margen también. Vamos a ver exactamente cuál es la reacción de la realidad, ¿eh? Porque efectivamente él está haciendo muchas cosas, pero no exactamente todas las que había dicho que iba a hacer, porque se ha encontrado también con que comienza a haber una cierta reacción. Por ejemplo, Pero lleva un mes, ¿eh? claro, claro. Pero, por ejemplo, una de las cosas significativas, anecdóticas si se quiere, pero inmediatamente después del follón que montaron en la Casa Blanca, pues Trump se fue a Florida, el otro se fue a no sé dónde y el vicepresidente se fue a esquiar. Se fue a esquiar a Vermont y en Vermont le montaron una gorda, ¿eh? De manera que los americanos se empiezan a moverse. Y sobre todo, yo creo que recordemos una cosa absolutamente fundamental. Si la solución de Ucrania es premiar al agresor, se acabó, ¿eh? Se acabó. Bueno, eso es lo que está planteando Trump. Absolutamente. O sea, eso es lo que dice. Junto con Putin. Claro, si premiamos a Putin, se acabó. Se acabó la historia. Se acabó la vida internacional. Vamos. Que le digan que tiene que convocar elecciones, que me parece muy bien, ¿eh? Estoy a favor de las elecciones. Pero eso, frente a Putin, que ya sabemos cómo son las elecciones en Rusia. Y en Ucrania ha habido 6 presidentes desde que se separó de 6 o 7, no estoy seguro, 6 creo que son, desde que se separó de la Unión Soviética. Hombre, pues un poquito más demócratas que Rusia son, ¿eh? Es que la idea de convocar elecciones en un país que está en guerra, que esa es la que plantea Putin, y que además teniendo enfrente a Rusia, que lo que quiere es, en definitiva, quitarse de medio Zelensky y colocar al que él le interesa, no sé cómo analizarla. Y me gustaría también, tú que eres especialista en el tema Oriente Medio, si ves algún paralelismo entre lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando ahora con Israel en la Franja de Gaza y con Hamás, porque al final, por un lado, Trump lo que dice es, no, yo ya no quiero ser el árbitro del mundo, esto lo resuelvo rápido, pero vosotros los europeos os ocupáis de los problemas que tenéis en Europa. Yo a lo mío, pero lo mío son los negocios, y al final, en cambio, ¿qué está pasando en Israel? Es que está pasando, lo que pasa en Ucrania es una pequeña falla de lo que también está pasando en Oriente Medio. Son 2 pequeñas fallas de un enfrentamiento más grande, comercial, en todos los sentidos, que tiene Estados Unidos con China, y en el medio están pequeñas potencias, otra gran potencia, como en el caso de Rusia, que Estados Unidos la considera gran potencia por el armamento nuclear, pero no porque sea una potencia económica grande, sino por el peso que todavía Rusia tiene en Oriente Medio y tiene también en una parte significativa de Europa. Cerrar los conflictos como pretende, cerrarlos en falso, apostando por lo máximo, para luego a partir de llegar al máximo que las partes se pongan entre ellas de acuerdo para que lleguen a un acuerdo consensuado en el que Estados Unidos pueda participar de alguna manera. Yo creo que es lo que se está planteando también en la parte de Oriente Medio. De hecho, la relación que tiene en Ucrania con Rusia parte de una negociación previa con Siria, porque Siria que tuvo que salir, Rusia. Siria es una zona colchón, una zona profundamente estratégica en Oriente Medio, porque es la zona que une toda la parte del Cáucaso, de Asia Central con el Mediterráneo, y es el equivalente a Ucrania en el centro de Europa, por el punto estratégico de lo que supone Siria en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que el 7 de octubre quiebra toda la arquitectura de seguridad que se estaba planteando en los años anteriores con Israel como un pivote, como una potencia media hegemónica junto con los países árabes sunitas del Golfo. Todo eso se rompe el 7 de octubre. Y lo que pasa en Siria es, y toda la guerra, todo este conflicto que estamos viendo desde el 7 de octubre, es como se ha cambiado el eje chií, liderado por Irán y por todas las milicias proxy, Hezbollah, los hutis, Hamas, etcétera, por un eje suní
que no sabemos cómo va a decantar en Siria. Y en Siria todavía hay tres potencias que están lidiando. Se ha desplazado a Rusia y se ha desplazado con el consentimiento de Estados Unidos. Es decir, yo creo que ha habido una negociación. Bueno, pero eso pasó antes de que llegase Trump. No, pero es que Todavía hay no una había negociación. Pero yo un poco la sensación que veo y el paralelismo, no pretendía ni mucho menos ser frívolo, pero es que Trump al final lo que está diciendo es, en Israel, en Gaza, el resort para mí, con la torre, la Trump Tower. En Ucrania, las tierras raras, para mí, los hidrocarburos para mí, todo para mí. O sea, se está repartiendo el mundo. Pero llega a unos extremos de una auténtica vergüenza, ¿no? Lo de convertir a Gaza en un resort de vacaciones, y con este vídeo que han hecho, además, es que ofende no ya una concepción política, ofende incluso el buen gusto, ¿no? Y no, yo creo que luego, por otra parte, pero eso es otra historia también, pero tiene que vérselo. Yo comprendo que decir, el 7 de octubre fue absolutamente espantoso, pero la reacción ha sido también, si ahora se quejan, no, y se quejan lógicamente de la reaparición del antisemitismo, el nivel de destrucción al cual está realizando Netanyahu en el Oriente Medio es terrible, terrible. Terrible. Yo creo que eso también hay que... Pero en fin, es otra historia. En el fondo, bien o mal el tema del Oriente Medio no afecta, crucemos los dedos, a la concepción internacional de la paz, ¿no? Digamos, es un conflicto con toda su gravedad localizado. Hay que tenerlo en cuenta también porque al fin y al cabo las cosas se van complicando. Lo que estamos contemplando en este momento es la posibilidad de un conflicto generalizado como traslación, como traducción, como consecuencia de lo que está pasando con Ucrania y la revelación de esa nueva alianza absolutamente contra natura entre los Estados Unidos y lo que fue la Unión Soviética y sigue siendo la Unión Soviética. Hay que llamarlo también con todos los... ¿Me permites una pequeña nota? Efectivamente es un conflicto local con características globales, incluso internacionales, pero lo que se está moviendo es todo un orden internacional en Europa, pero también en Oriente Medio y en todo el Mediterráneo oriental, porque lo que estamos viendo es precisamente, es verdad que es una llamada de atención, que desde el punto de vista de las formas y diplomático no es la mejor manera de solucionar una crisis o un conflicto que está enquistado en Oriente Medio, pero allí, pensando con la mentalidad de Oriente Medio, lo que ha hecho es salir o pensar fuera de la caja, es tirar los dados para decir, yo propongo algo muy disruptivo, muy radical, algo que es irrealizable, todo el mundo lo sabe, incluido el propio Israel, porque es imposible sacar a 2 millones de personas de una franja, pero sí está dando las pautas para que la propia región, incluida Israel, ponga sobre la mesa planes alternativos viables, que eso es lo que yo creo que está pasando. ¿Por qué? Porque usted ha mencionado muy bien, embajador, que la mentalidad de Trump es absolutamente transaccional, es decir, tiene una mentalidad inmobiliaria, económica, de negocios, business. Pero claro, aquí en Oriente Medio sobre todo se ha cargado a 2 potencias rivales. No solamente ha sacado a Rusia del tablero del Mediterráneo, con la base de Tartus y de Latakia, ha neutralizado a Turquía en Siria y en el Mediterráneo, y además está proponiendo con Irán un statu quo basado en una nueva negociación del programa nuclear que veremos cómo se lo toma Israel. Bueno, hoy parece que han bajado un poco. Pero están bajando el nivel de tensión. Entonces yo creo que es pronto todavía de ver por dónde va todo. Nos chirría porque las formas son profundamente desagradables, disruptivas, rompe lo que es la estética de la diplomacia,
pero yo creo que hay que darle un poco de tiempo, independientemente de que nos guste o no, y de que estemos y de que nos chirríe, creo que hay que dar un poco de tiempo para ver por dónde encajan las piezas. Claro. Yo voy a discrepar del embajador Rupérez, cosa que ocurre poco frecuentemente. Yo comprendo que lo más fácil es decir que lo que ha hecho Israel en Gaza es una barbarie. Es muy sencillo decirlo. Luego hay que ver cómo se ha llegado hasta ahí, cómo ha continuado el secuestro de los rehenes israelíes durante casi un año y medio, en fin, todas las circunstancias que había ahí y por qué ha ocurrido esto. En cualquier caso, yo que he sido tan crítico en este debate respecto de lo que ha hecho Trump en Europa y lo que está haciendo en su relación con Rusia, quiero reconocer en su favor que durante su mandato anterior hizo más por la paz en Oriente Medio que ningún presidente de los Estados Unidos en la historia, porque los acuerdos de Abraham supusieron un avance inimaginable. Tengo un buen amigo que cada vez que hablábamos de las luchas entre israelíes y palestinos, no me la cuentes otra vez. Cuando llegues a un final, me lo explicas, pero yo no quiero que me la vuelvas a contar. Bueno, eso fue un director que tuve yo en ABC. Pues, ¿qué os voy a decir? Él hizo ahí mucho, a base de negociar. Eran los negocios del yerno con los moros. Pues los negocios del yerno me parece muy bien. unos acuerdos fundamentales. Y en realidad, el 7 de octubre ocurre porque están a punto de alcanzar un reconocimiento de Israel a Arabia Saudí. Sí. Y claro, eso ya era inaceptable para los palestinos. Y son los que han provocado estar donde estamos ahora, ¿eh? No pensemos. Ahora, un momento, Andrew. Lo que estáis apuntando un poco es que, pese a las formas de Trump, hay un efecto colateral que ha sido despertar las conciencias dormidas, por un lado, de los países árabes y, por otro lado, en el caso de Ucrania, de Europa. Entonces, esa es la parte beneficiosa de este Trump arrollador, este Trump salvaje, este Trump sin límites, sin registros y sin nada. Y, entre tanto, Putin lo ve desde el Kremlin. Me gustaría... Desde aplaudiendo, ¿eh? ¿Cómo que aplaudiendo? Con palomitas como si estuviese en el cine, ¿no? Entonces, me gustaría que tú nos analizaras, Andrew, este escenario y exactamente el vínculo entre Putin y entre Trump. ¿A quién va a traicionar antes Putin? ¿A Trump o a Xi Jinping? Bueno, pues por alusiones al señor que dijo que la reunión convocada el fin de semana fue de sorpresa. Él en el comunicado el jueves dijo que iba a convocar una reunión urgente con los europeos para aportar soluciones al problema. Lo triste de esa reunión es que Europa, rasgándose las vestiduras y diciendo lo tremendo de la situación, no mueve ficha, no adopta situaciones, no prepara la opinión pública para una situación de confrontación, no apela a la identidad europea de que los problemas ucranianos son problemas de todos los europeos, no arregla sus finanzas y su hacienda para el gasto. Denos cuenta que el gasto que, por ejemplo, está preparando países como Francia o Alemania es un porcentaje mínimo de lo que se gasta en sanidad, en educación, en vivienda, en infraestructuras. No hay sensación de que hay una crisis existencial para el sistema europeo. No hay bonos de guerra, no hay declaraciones de que vamos a cambiar la manera de hacer las cosas. Es business as usual. Europa no está despertando. Y la oferta de que vaya a tomar el té y unas pastas con Camila y el rey es un poco la propina de no haber dado nada sustancial en aquella reunión. Zelensky debería estar muy preocupado y yo creo que el canario en la mina es, afortunadamente para él, los americanos han decidido mantener el sistema C3I de inteligencia que le da la visión del campo de batalla. Los drones ucranianos funcionan porque el targeting y la información y toda la tecnología detrás es americana, algo británica, pero principalmente americana.
Se quita eso, los drones son inútiles y los drones son los que están manteniendo el frente en Ucrania. Y la inteligencia americana es la que cuando sale un misil de Rusia o despega un avión avisa a los ucranianos de lo que está pasando. ¿Podrían sobrevivir sin eso? Pues a duras penas porque el aliado europeo les ha abandonado. Y luego, siguiendo, ¿lo que piensa Putin? Pues Putin está esperando a que llegue la oferta que están negociando los europeos con los ucranianos para ponérsela a Trump, para que Trump ponga esa oferta a Putin. Putin, en estos momentos, la estrategia rusa es posiblemente que les importa más la relación global con Estados Unidos que lo que suceda temporalmente en Ucrania, porque para ellos, tarde o temprano, van a acabar con Ucrania. Para ellos es un problema de soberanía, no de territorio, no es de oblast, es un problema de la supervivencia de Ucrania. Y posiblemente accedan, no van a enojar a Trump, causándole problemas en una cosa transaccional en Ucrania que será temporal, si el precio es cambio de régimen en Ucrania, porque después de ese tratado de paz, Ucrania va a colapsar. Se van a ir, cuando acabe la ley marcial, 6-7 millones de jóvenes ucranianos se irán a reunirse con sus mujeres y sus hijos que ya están en Europa. Nadie va a invertir en Ucrania. Ninguna empresa privada va a invertir en Ucrania. Y Bueno, depende, porque si con la cesión de las tierras raras, las empresas estadounidenses... Las empresas estadounidenses invertirán porque están avaladas por el gobierno estadounidense. Los hombres de negocios son muy conservadores, nunca arriesgan nada, siempre apuestan sobre seguro. Y van a recibir el seguro, lo mismo que los que invierten en Israel y en otros territorios poco inestables. Y finalmente la supervivencia será un Estado fallido, un protectorado de la Unión Europea, que al mismo tiempo no quiere proteger a nadie, porque no está dispuesta ni a proteger sus propias fronteras. Ha habido un sondeo en la Unión Europea en el cual 7 de cada 10 europeos no están dispuestos a tomar las armas para defender su país, ni siquiera su socio de la Unión Europea. Entonces los políticos europeos tienen dos problemas: afrontar la realidad y luego contársela a sus electorados y plantear las soluciones que son costosas para resolver los problemas urgentes que tiene esta península de Euroasia. Y España, Javier, embajador Rupérez, ¿qué papel, juega algún papel en este escenario? Juega un papel muy relativo, ¿no? Muy relativo porque España, los españoles nos sentimos lejanos al conflicto, ¿no? Al fin y al cabo está en el otro lado de Europa, allí al final, eso nos afecta y lo cual yo creo que es una percepción absolutamente equivocada, porque nos afecta de una manera muy directa, nos afecta a todos, ¿no? Y por otra parte nosotros también tenemos nuestros propios problemas a los cuales también nos gustaría que eventualmente nos ayudaran los demás, ¿no? Tenemos la vecindad que tenemos en el sur, no quiero exagerar ningún tipo de planteamiento al respecto, pero ahí estamos, ¿no? Por otra parte, nosotros también tenemos que ir modulando nuestras relaciones con los Estados Unidos. Hay que recordar que esas relaciones empiezan en el año 1953, que siguen. Tienen los americanos dos bases importantes en el sur de España, antes eran 4, ahora se han quedado reducidas a 2, que son bases bilaterales, no son bases de la OTAN, ¿no? Hay que decirlo también porque desde ese punto de vista también los americanos tienen que pensar exactamente cuáles son sus intereses, ¿no? Quieren que esas bases desaparezcan, quieren cortar esa relación con España, no únicamente con España, con Alemania, con todos los países donde tienen bases, también lo tienen que repensar, ¿no? De manera, desde ese punto de vista yo creo que es importante que España adquiera también una conciencia que en este momento no tiene, ¿no? No tiene, por ejemplo, es decir, ese dato que está desgraciadamente, bueno, pero por otra parte tan verosímilmente repartido. Somos el último país en proporción del Producto Interior Bruto en aportación a los gastos de defensa, ¿no? De manera que ahí tenemos, y luego por otra parte lo que estamos contemplando también es que una parte significativa de lo que es la coalición gubernamental no solo está en contra del aumento de los gastos de defensa, sino que se quiere que salgamos de la OTAN, ¿no? Están exactamente igual a aquello que
OTAN no bases fuera, ¿no? Como hace unos cuantos años ya, ¿no? De manera que ahí estamos, ¿no? No, yo creo que el planteamiento que hace Sandy es muy claro y muy preciso, pero tengamos una cuestión en la cabeza, ¿no? Es decir, si Putin gana, hay un objetivo siguiente que se llama Polonia. No es ninguna casualidad que los polacos sean los primeros en tener precisamente ese nivel de inversión en el Producto Interior Bruto. Y eso es exactamente la Tercera Guerra Mundial. De manera que tengámoslo en cuenta, porque si lo que estamos haciendo entre unos y otros es permitir que el violador gane, lo que estamos propiciando es que el violador efectivamente siga su curso, ¿no? Los polacos. Me alegra que menciones a Polonia, porque a Polonia se le ha criticado recientemente por ser un poco remolona en aportar tropas a las fuerzas de paz anglo-francesas. Inteligencia danesa, inteligencia alemana y británica y americana está detectando un traslado de unas 32 a 36 brigadas rusas de la retaguardia que están formándose en Belarus, apuntando a un sitio que se llama el tramo Suwałki, que es el puente entre Kaliningrado y Belarus, que rompe la comunicación de Polonia con los países bálticos. El argumento de Tusk, de los polacos, es que no quieren hacer como hicieron los británicos en la Segunda Guerra Mundial, que es mover su ejército para apoyar a Ucrania. Mientras tanto, en un flanco les comen por detrás, como hizo la Wehrmacht contra los franceses y británicos en el año 40. Entonces, Polonia está preparándose ya para la posible siguiente fase, que va a ser, esto se calcula que puede tener, se llama likely o highly likely, que puede suceder durante este verano. Y el embajador lo apunta claramente. El objetivo siguiente de Putin parece ser que en todas las casas de apuestas es Moldavia, y es aprovechar Transnistria y romper el puente y el acceso al mar de Ucrania, y Odessa, que es una ciudad rusa en Ucrania, fundada por Catalina la Grande, y es es como el Danzig de Polonia. La han bombardeado esta noche. Pero, a ver, pero la quieren ocupar y deshabilitar totalmente y conquistar todo el marco. O sea, Odessa es para Ucrania lo que Danzig era para Polonia en el periodo de entreguerras. Su pasaporte al exterior y su reconocimiento como la posibilidad que es un Estado soberano, serio y con posibilidades de sobrevivir. En cuanto se hizo público anoche, que Trump anunciaba que se cortaba el suministro, la distribución de armamento a Ucrania, pero sí, 5 minutos después, Rusia ya estaba bombardeando Odessa, que se ha quedado apagada. Ahora, habláis si gana el violador, ¿qué pasa? Yo planteo otro escenario. Si se premia al agresor, al invasor, nos podemos encontrar de algún modo el mensaje que está diciendo también a China, Xi Jinping, es, oye, Taiwán para ti. De hecho, Trump lo que le ha dicho a Taiwán es, empieza a poner aquí tus plantas de fabricación de chips y de semiconductores. Y además nos podemos encontrar en España de repente que invadan Ceuta, Melilla y la asociación que tiene estratégica Marruecos también con Estados Unidos. Claro. Al final sea, me lavo las manos y ni OTAN ni nada. ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, es que ha abierto una posibilidad, una puerta muy peligrosa. Como decía el embajador al principio, es que estamos en el momento en el que se han roto todas las barreras y todos los frenos en el orden internacional que conocíamos, basado en reglas, en derecho internacional, en libre comercio, etc. Y efectivamente, Ucrania hoy por hoy no es un Estado viable desde el punto de vista político, tal y como está planteada la guerra y la estructura de las tropas ya rusas asentadas en toda la frontera del Dnieper, porque ha ido poco a poco ganando terreno, y ese territorio yo sinceramente veo difícil que pueda incluso en algún proceso futuro de negociación y de paz
pueda ser reconstituida a la Ucrania como la conocíamos antes de la guerra. Porque el plan de Putin es la reconstrucción de la Unión Soviética. Claro, más que la reconstrucción de la Unión Soviética, la reconstrucción de las esferas de influencia, como está pasando con Turquía en Oriente Medio, como ocurre con Irán en Oriente Medio, como ocurren con otros, con China en toda la zona del mar de China, etcétera. Es decir, estamos en un momento en el que se está intentando por las potencias grandes y las potencias revisionistas rescatar esa idea de que no tiene nada que ver con la soberanía, pero sí con el nacionalismo y con la idea identitaria de recurrir a lo que en el pasado eran los territorios y las esferas de influencia. Eso es muy complicado y muy peligroso para futuro, pero yo sinceramente veo que tengo la impresión de que Ucrania va a terminar siendo un Estado fallido a corto o medio plazo. El escenario del que hablábamos antes, Ramón, y vamos cortando, nos quedamos sin tiempo, y una frase cada uno luego. El movimiento de fronteras es algo que fue de las primeras cosas que anunció Trump nada más llegar. Empezó por decir que él quería incorporar a Canadá y a Groenlandia. Bueno, nos quedamos todos pasmados, porque el que dice eso, luego, ¿cómo no va a estar de acuerdo con que Rusia se quede con Ucrania? Y si hablamos de los vínculos históricos... Pero lo dice una vez que llega a la Casa Blanca, sí, no lo dice no, eso no lo dijo en campaña. Y una vez que aceptas o que propones, o en la práctica estás ayudando a que Rusia se quede con Ucrania, y se puede discutir cuánto de rusa es Ucrania y cómo Rusia nació en Ucrania, pero también yo siempre recuerdo que en 1918 más de la mitad de Ucrania, su capital era Viena, no era Moscú, era Viena. Pero claro, cuando dices eso, vamos, si Ucrania es Rusia, vaya que si Taiwán es China, vamos, mucho más, en la que más. Y Ucrania ha sido polaca. Es decir, también. Claro. Bueno, tenemos que hablar entonces de la y de Rumanía, de América y de Latina, donde Rumanía. se habla en español. Claro, no, por eso. Entonces, lo que quiero decir es que si lo que tú empiezas es a mover fronteras, por supuesto, hay tantas que se pueden mover, y tú decías lo de Ceuta y Melilla. Yo desde luego creo que si mañana invadieran Melilla o Ceuta, o las dos, dudo mucho que hubiera españoles dispuestos a ir a luchar por mantener la nacionalidad española en esas dos ciudades. Ahora, también, cuando decía Andy que hay un 70% de los europeos que no están dispuestos a ir a guerras, que seguro que es cierto, pero también quiero recordar que las guerras hoy en día no se hacen con tropas de reemplazo. Las guerras hoy en día se hacen de otra manera y tenemos que estar preparados para eso y gastar en defensa para eso. Gastar en defensa no es solamente subir el sueldo a los militares, que acaba de hacer la ministra, que yo me quedo pasmado. No tenemos presupuestos, ¿para qué se le suben los sueldos a la gente? No sé dónde sale el dinero. Pero en fin, yo estoy a favor de que se lo suban, no tengo nada en contra de ello, pero me gustaría saber si estamos dispuestos a gastar en defensa de verdad, no solamente en los sueldos de los soldados. Bueno, el tema económico también nos hemos pasado un poquito de puntillas con los aranceles. Voy, toma, DACA, que yo creo que un poco quizá lo que va a provocar va a ser más inflación en Estados Unidos, pero bueno, para redondear esto de amigos, enemigos y Trump, y hacia dónde va el mundo, si queréis, oye, una brevísima intervención cada uno y ya liquidamos la mesa. Sí, Andrew. bueno, yo, por alusiones al tema de Irán, es muy importante entender que Trump y Putin coinciden en Irán en no fiarse de ellos, y uno de los objetivos primordiales de Trump es que no consiga la bomba Irán, y para eso necesita a Putin, que es el único país que Irán escucha e impresionar, y por lo tanto hay un elemento ahí transaccional en todo la prioridad de Trump, que es rehacer la relación con Rusia para repartirse esferas de influencia y hacer acuerdos en donde coincidan las dos esferas de influencia o donde frontericen. Segundo, los ejércitos, efectivamente, los ejércitos ahora no son de reemplazo, son profesionales y salen muy caros y necesitas muchos efectivos. Ahora mismo están 110 brigadas ucranianas luchando contra 220 rusas. Toda la OTAN, incluida Turquía, solo tiene 82 brigadas. Lo que se propone
y lo que ha pedido para la fuerza que pueda disuadir a los rusos de los europeos sería desplazar 40 brigadas, o sea, unos 120.000 hombres y mujeres, perdón, en la zona ucraniana. Eso cuesta mucho dinero, mucha capacidad, y tienes que hacer atractiva a la sociedad europea una carrera en las fuerzas militares, porque se necesitan ingenieros, técnicos, informáticos y gente muy preparada para la guerra moderna. A eso se está totalmente desatendiendo, y si no se hace una cultura de defensa y de seguridad, ese problema no se resolverá. Posiblemente mercenarios de otros países, de América Latina, africanos, legiones extranjeras, gurkas, posiblemente sea la solución a medio plazo. Bueno, Fernando, un titular, embajador Rupérez. La destrucción del orden internacional. Yo hace 3 años publiqué el último libro, espero que no sea el último libro de mi vida, que se titulaba precisamente de Helsinki a Kiev, y se subtitulaba La destrucción del orden internacional. En la última parte estaba escrita ya inmediatamente después de que se hubiera producido la agresión rusa en contra de Ucrania, y la verdad es que lo he releído y me asusto porque era profético. Era profético. Y en este momento es lo que tenemos que considerar, a ver qué medidas tomamos, y desde luego desde ese punto de vista la responsabilidad europea es fundamental para evitar que acabemos todos muertos como consecuencia de esa destrucción, ¿no? Yo apuntaría a escalar para desescalar, y en busca de un nuevo orden internacional multilateral con 3 potencias hegemónicas que se repartan las esferas de influencia en el mundo. Yo creo que caminamos hacia eso. Ramón, ¿más optimista o más pesimista? Más pesimista. Decidimos convocar esta mesa redonda hace 2 semanas, y fue cuando tú pusiste el título: Amigos, enemigos y Trump, ¿a dónde va el mundo? Pues desde hace 2 semanas, cuando ya pensábamos en esto, a lo que ha ocurrido en los últimos días, la cosa ha ido a peor y va a seguir yendo a peor. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo debate.